Muy bien, en esta clase número 4 vamos a ver las técnicas de ecografía en la patología miometrial según MUSA. También vamos a ver cáncer endometrial y uterino. Muy importante que hemos visto que el IOTA, por ejemplo, sirve para ovario, el IETA para miometrio, endometrio, disculpen, y el MUSA para, aparte, miometrio. Entonces, para que todos hablemos un mismo idioma, esto es muy importante que ustedes lo manejen perfectamente, cómo se categoriza y todo esto que vamos a ver. ¿Ok? Para ustedes el MUSA en sus estudios, también lo tienen en su literatura. ¿Cuál es el objetivo fundamentalmente del MUSA? Es tener un consenso, fundamentalmente en la descripción de los hallazgos ecográficos del miometrio, fundamentalmente y de las lesiones miometriales eh, eh, sirve para práctica clínica diaria y para investigación también. ¿Ok? Es muy importante la descripción, los hallazgos biometriales más comunes que tenemos dos, ¿no? Que son los miomas y la adenomiosis, ¿no es cierto? Muy importante. Musa dice que para explorar puedes utilizar la vía abdominal o la vía vaginal. La elección, obviamente, es la vía vaginal, ¿no? La vía vaginal, que es muy importante para analizar. La vía abdominal, obviamente ya ustedes saben que en la vejiga, ¿no es cierto? Hasta que llega hasta el borde, hasta el borde de la vejiga, hasta el borde, hasta el fondo del útero, importante, tener una buena calidad de imagen, ¿no es cierto? Importante, obviamente vamos a tener más dificultad, la vía vaginal es lo ideal, pues tenemos una ventaja que utilizamos 2D, los planos perpendiculares, el plano sagital y plano transversal, y obviamente si tenemos la opción de hacer 3D, tendríamos el plano coronal. Presionar la zona con manos libres para valorar los movimientos uterinos, importante. Ya saben si es útero anteverso en la aplica anterior, útero retroverso en la aplica posterior. Y el 3D, fundamentalmente, lo que te da es el plano coronal, que eso es muy importante, fundamentalmente para ver dos componentes, que es la parte, la capa miometrio-endometrio, que es muy importante, y ver las estructuras, la correlación del miometrio con respecto al endometrio. Bueno, Musa te dice, mira, ¿qué tienes que evaluar en el enmiometrio? Pues tienes que visualizar los vasos, ¿no? Vean ustedes estos vasos en el contorno uterino. Vean los vasos en el contorno uterino. Eso es lo que tienes que visualizar. Que se vea una imagen anecogénica muchas veces y después eso, cuanto más edad tiene la persona, pues eso se puede clasificar, ¿no? Te puede confundir a veces como mioma, pero no, simplemente, y si tiene en la parte periférica, probablemente sea una calcificación de los vasos, ¿no es cierto? Y también tienes que valorar la zona miometrio-endometrio, ¿no es cierto? Que se visualiza como casi bueno, porque este es un endometrio delgado, se ve una imagen hipoecogénica alrededor de la capa basal del miometrio. Donde sí puedes evaluar bien, perfectamente la zona miometrio-endometrio es a nivel del corte coronal, ¿no? El 3D, esta zona hipoecogénica que la ven ahí, esta zona hipoecogénica es la zona miometrio-endometrio. Y para eso requieres un 3D para visualizar los contornos externos del útero y la forma de la cavidad. ¿Ok? Muy importante tener presente esto. Ahora, aquí dice Musa. ¿Cómo debemos medir el útero? Pues el Musa dice que tiene que ser un corte sagital, donde primero vas a medir el fondo del útero, este fondo del útero, después vas a medir el cuerpo del útero y por último vas a medir el canal endocervical. Lo sumas todo y tienes el corte longitudinal de útero. De ahí mides antero-posterior, donde el endometrio sea más grueso, y a este nivel del cuerpo giras 90 grados y tienes el corte transversal, ¿no? Tienes el corte transversal de útero, ¿no? Tienes el corte transversal de útero y está súper bien. Entonces tendríamos el A que sería el fondo, el B que sería el cuerpo, la cavidad, y el C el cervix, el anteroposterior, ¿no? Y el corte transverso, y la longitud total sería A más B más C, ¿no? O sea, fondo, cuerpo y cervix, muy importante. ¿Qué más te dice Musa? Ya hicimos la medición de útero, ya lo hemos visto, la medición de útero, la forma importante y los contornos externos, como están, si es homogéneo, heterogéneo, y los contornos, si los contornos son regulares o irregulares, como lo vemos acá. Acá son regulares, todo súper bien, pero acá son irregulares, ¿no? Lo ideal, entonces tenemos que ver los contornos, ¿no? Que comprometen al miometrio fundamentalmente, ¿no? Y después que hemos analizado los contornos, o sea, la parte externa, vamos a evaluar ya la parte del parénquima miometrial. En el parénquima miometrial tenemos que ver la simetría entre la cara anterior
o digamos la cara posterior. ¿Ok? Pero ustedes, miramos la cara anterior y la cara posterior, vean ustedes si hay asimetría o no hay simetría. Cuando hay simetría, o sea, la capa anterior y la capa posterior están muy parecidos, mientras que, por ejemplo, acá está el endometrio y miren acá una capa anterior muy pequeña y la capa posterior muy gruesa, ¿no? Solo cuando tienes eso, pues hay una alta probabilidad de que sea muy bien, es una adenomiosis. ¿Qué más tienes que hablar aparte del parénquima, la simetría? Si ya evaluamos los contornos, ahora estamos evaluando la simetría entre la capa de capa anterior y capa posterior. Después, ¿qué cosa tenemos que evaluar? Que dice Musa, tenemos que ver una zona muy importante, la zona que es el miometrio endometrio, que normalmente se ve una imagen hipoecogénica. Bueno, acá está utilizando el 3D, sí, ideal, porque donde se ve mejor, donde usted puede visual biometrio endometrio, definitivamente es a través del 3D. El 3D, ¿por qué? Porque te da el corte coronal. Como ven acá, te da el corte coronal, y esto es muy importante. Entonces podemos ver miometrio endometrio. Entonces, y no solamente eso, sino también podemos encontrar también este corte, las patologías, como por ejemplo, acá está súper, acá es un endometrio regular, irregular, o contornos, ¿no? Esta imagen irregular, ¿no es cierto? Este es característico de la adenomiosis, o que tiene una zona interrumpida, ¿no? O sea, una zona interrumpida, que por ejemplo, que puede ser un mioma, que sería un mioma de tipo 2, ¿no? Que tiene menos del 50% dentro de la cavidad y 50%, más del 50% fuera de la cavidad, o sea que está en el miometrio. ¿Ok? Entonces es importante poder visualizar con el 3D. Ya cambió esa idea de ecografía básica y que solamente hacemos ecografía con 2D. Nada, doctores, actualmente al nivel de ustedes, pues tienen que utilizar todas las herramientas que tengan, pues tienen que conocer bastante bien toda la parte de ginecología, la parte de 2D, la parte de Doppler y de 3D, que eso lo vamos a hacer en este curso. No se preocupen. Usted debe conocer las herramientas que le van a permitir manejar, pues en un momento dado, si te vas a necesitar el 3D y en otro momento utilizarás el Doppler para hacer tu diagnóstico. Entonces es muy importante que conozcas todas las herramientas para esta valoración. Entonces tenemos la zona miometrio, endometrio, ¿ves? Y acá, porque hay una masa, como por ejemplo el mioma, o acá no hay visible, no hay reconocimiento, no se puede valorar perfectamente. Pues es importante valorar, por ejemplo, cuando hay un infiltrado, puede ser un cáncer endometrial, ¿no? Muy avanzado, un sarcoma también, bastante difícil, ¿ok? Entonces esta zona, muy importante, valorar esto, ¿no? ¿No? Y otra importante es medirlo. O sea, se mide, por ejemplo, la zona que se llama la zona miometrio-endometrio, se valora esta zona miometrio-endometrio, se valora siempre la zona más gruesa menos la menos gruesa. Por ejemplo, si usted tiene la zona más gruesa y la zona menos gruesa, si usted lo hace la diferencia, o sea, resta, y si ese valor, por ejemplo, es mayor de 4 milímetros, usted tiene con mucha seguridad, puede decir que acá hay una adenomiosis, ¿no? Muy importante la adenomiosis. Pero es el corte que te sirve ideal para valorar estas patologías, ¿ok? Entonces, cuando nosotros describimos las patologías miometriales, primero vimos la parte de la ecogenicidad, si es homogéneo o heterogéneo. Si hay una patología que compromete al miometrio, vamos si está localizado, vemos la localización, no vemos la localización, si está difusa o no difusa, si está bien definida o mal definida, y la localización. Y acá es muy importante, la importancia de ser anterior, posterior, fúndica, lateral o global. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio del útero, cuando hacemos el estudio del útero, es muy importante tener un parámetro importante. Decíamos nosotros que cuando usted agarra el útero, importante, por ejemplo, usted encuentra este útero, ¿no? Y usted primero encuentra el corte sagital, hace su barrido de derecha a izquierda, partiendo de este borde hasta el otro borde. O sea, si lo tengo acá, vean ustedes, partiendo de esto, yo lo tengo acá, vean ustedes, yo tengo que partir de acá, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Miren, por ejemplo, acá tiene un mioma, entonces si ve acá, acá aparentemente tiene un miomita, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es mi útero, entonces entro, voy haciendo mi barrido, de derecha a izquierda, todo el útero hago mi barrido, ¿ok? Todo el útero. Ahora, cuando usted quiere encontrar, por ejemplo, este miomita que lo tenemos acá,
usted va a encontrar en este plano, ahí encuentra el mioma. Siempre giren antihorario, siempre giren antihorario, ¿ok? Antihorario, ¿ok? ¿Para qué? Para que haga un diagnóstico adecuado, siempre tiene que tener dos medidas, o un corte longitudinal, en caso de usar 2D, un corte longitudinal y un corte transversal. Con el corte longitudinal y transversal, tiene una ventaja, que usted va a poder localizar la lesión. Si usted solamente hace un solo corte, usted no puede ubicarlo. Entonces, tiene, por ejemplo, decir, entonces, si tú haces este corte, usted va a tener este corte sagital del útero. Por ejemplo, va a tener este corte sagital del útero. Entonces, si usted tiene este corte sagital del útero, ¿no es cierto? Si usted tiene el corte sagital del útero, lo tiene así, ¿no? Lo tiene así. El sagital lo va a tener, el corte sagital va a ser, está anterior o posterior, ¿no es cierto? Anterior, posterior. En cambio, cuando usted tiene el útero en corte transversal, usted será, está derecha o está izquierda, ¿no? Derecha, izquierda. Esa es la diferencia. Entonces, usted diría, por ejemplo, encontró este miomita, por ejemplo, si lo tenemos así, ¿no? Si lo tenemos así, ¿cómo sería? Tú dirías, acá es útero, es un mioma, se aprecia un mioma anterior, ¿no? Anterior, lateralizado para este lado, ¿no es cierto? En este caso, en el caso mío, yo sería el lado derecho, ¿no? Sería mioma anterior lateralizado hacia el lado derecho, ¿entiendes? Entonces, así se pone. Y después ya has encontrado la localización, ¿ok? Has encontrado la ubicación, más que localización, la ubicación, ¿no? Los ubicados. Pero, como ustedes saben, los miomas pueden ser de diferentes características por su localización. Primero los ubicados, ¿no? Lo ubicamos siempre en dos planos, siempre. El plano, decíamos, sagital y el plano transversal. Ahí lo ubicamos. Lo segundo es su localización. Para localizar, el MUSA lo ha dividido en 8 categorías. Fundamentalmente 7, más que 8, porque la 8 es que no se sabe qué es, dónde está ubicado. Entonces MUSA lo ha clasificado en 8, ¿ok? Muy importante. Lo ha clasificado en 8. Vamos a ver, lo ha clasificado en 8 y acá están los números. Entonces, cuando tú ves una lesión que sospecha un mioma, ¿no? Una patología miometrial, él dice, ok, cuando tú tienes cero, como por ejemplo este, no sé si lo puedan ver, si usted tiene acá cero, es porque esa imagen, esta imagen que ustedes ven, esta imagen que ven acá, por ejemplo, esta imagen está todo dentro de la cavidad. Acá, no sé si lo puedan ver acá. Seguimos acá. Esa imagen blanca está dentro. Es como si estuviéramos así, ¿no? Como si estuviéramos acá. Cero. O sea, cero significa que está pediculado y a su vez está toda la lesión dentro de la cavidad. Ese es un tipo cero. El tipo 1, que le hablamos los tres primeros, el 0, el 1 y el 2, es el mioma llamado submucoso. El tipo 1 es aquel que está mayor producción dentro de la cavidad endometrial, está mayor, ¿no es cierto? O menos del 50% intramural, como lo dice acá. Menos del 50% porque más del 50% está dentro del endometrio. El tipo 2, al revés. El tipo 2 tiene más predominancia, está más metido al miometrio y menos metido, menos del 50%, a la cavidad endometrial. ¿Ok? Entonces el tipo 0, 1 y 2 es el mioma submucoso. El 3 es intramural, o sea, está intramural, como lo ven acá, no sé si vemos acá, está intramural, desplaza el endometrio, se desplaza, por ejemplo, acá está desplazando, no sé si lo ven, está desplazando, pero no toca el endometrio, solamente se mete, simplemente le cambia la forma, pero no se mete. Y es importante, doctores, cuando uno quiere saber, oye, ¿este es un mioma submucoso tipo 2 o es un intramural? Vean el endometrio. Si usted ve el mioma y ve la imagen del endometrio que no pierde su continuidad, usted dice, ok, este es un mioma intramural de tipo 3, ¿no? 3 intramural.
El 4 es aquel mioma totalmente dentro de la cavidad. Ese es típico. 5, 6 y 7 son los miomas subserosos. Subserosos. ¿Ok? Los miomas subserosos. Ya los miomas subserosos importantes. ¿Ok? Entonces vean ustedes, acá tenemos el 0, 1, 2, es los miomas submucosos. El tipo 3 es el intramural, pero que llega a la capa miometral, pero que no lo pasa. Entonces vendría a ser un intramural que deforma el endometrio. El endometrio. El 4 es el típico, es decir, está dentro, totalmente dentro del miometrio. Y el 5, 6 y 7 es lo que se llama los miomas, lo que antiguamente se llamaba miomas subserosos. ¿Ok? Subserosos. Entonces, cuando hablamos del 5, cuando hablamos de los miomas 5, el subseroso, cuando está, fundamentalmente, cuando está más del 50% en la cavidad y menos del 50% fuera de la cavidad miometrial. El 6, cuando está más del 50% fuera de la cavidad miometrial y menos del 50% miometrial. El 7 es el típico pediculado, ¿no es cierto? Y el 8 normalmente no tiene una clasificación, por lo cual, por ejemplo, cuando tenemos un mioma cervical, ¿no es cierto? Pero siempre importante, esa es la localización en función del miometrio endometrio. Pero si tú quieres saber, también tienes que poner dónde está ubicado. Pues mioma 3, el mioma 3 localizado en la cara posterior, lateralizado hacia el lado derecho. Entonces, eso es muy importante. Siempre tienes que poner una vista longitudinal y una vista transversal y saber ya por números. Ya no se habla de mioma submucoso, ya no se habla de mioma subseroso ni intramural. Si ahora se ha clasificado por números, ¿ok? Entonces, vamos a ver la descripción de diferentes patologías que tiene. Entonces, cuando el tipo 0 es aquel que está todo dentro de la cavidad, ¿no? Tipo 0 que está dentro de la cavidad. Ahora, los miomas, sean cualquier tipo de miomas, los miomas siempre están con flujo periférico. Ya saben que cuando hablamos de ginecología, igual que cuando vimos el ovario, se trabaja con un PRF de 2 centímetros por segundo, trabajar con menor frecuencia y disminuir tu ganancia. ¿Ok? Cuando hablamos del tipo 1, cuando está el tipo 1, ¿se acuerdan? El submucoso, cuando está menos del 50% intramural, pero tiene más del 50% dentro de la cavidad endometrial. Es el tipo 1. El tipo 2 es aquel que está en el endometrio, como lo acaban de ver ustedes acá, acá el endometrio, pero la gran mayoría está, más del 50% está en el miometrio, menos del 50% está en el endometrio. ¿Ok? El tipo 3 es aquel que llega al endometrio, pero no, mira, se mantiene. Vean ustedes, acá es interesante. Vean ustedes el endometrio que se ve acá. No pierde continuidad el endometrio, por lo cual este es un tipo 3, o sea, vendría a ser un intramural, ¿no? Que llega al endometrio. El tipo 4 es el típico mioma intramural, ¿no? El 4 es el típico intramural. El 5, 6 y 7, como les decía, ya hablamos de mioma subseroso, lo que se llamaba antiguamente subseroso. El 5 es aquel mioma, ¿no es cierto?, que tenemos, que está más del 50% intramiometrial o miometrial y menos del 50% fuera del endometrio, fuera del parénquima uterino. ¿Ok? El tipo 6 es ya que mayor porcentaje está fuera del miometrio y menor del 50% en el miometrio. Y el tipo 7 es aquel que está pediculado. Y hasta acá es un concepto muy interesante. Cuando usted está pediculado, porque a veces nosotros tenemos una masa anexial, la pregunta es, oye, pero si es una masa anexial, pero esto se parece mucho a la cogenicidad del útero, ya está. Puede ser un mioma pediculado. Pero tú tienes que correlacionar ese diagnóstico. No puedes decir, no, sí, sí, porque se parece cogénicamente, ya es un mioma pediculado. No. Entonces usted cuando tenga una masa, entonces lo primero que tiene que hacer, y bueno, ya sabe trabajar con su PRF a 2 centímetros por segundo, pero entre la masa y el útero, entre la masa
y el útero, como lo ven acá, hay un tumor acá, entre la masa y el útero, pongan flujo. Si por este útero sale un flujo que va a la tumoración, tú dices, este es dependiente de útero. Si tú pones flujo y haces un barrido y no hay flujo entre el útero y la tumoración, tú dices, esto no es de útero. ¿Ok? Muy importante, lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero ustedes siempre pongan el Doppler. Si ves acá, este es el útero en corte transversal y acá tienes una masa acá. ¿Ves acá del útero? Nace un flujo que va a la tumoración. Entonces, él dice, no, esto es dependiente de útero. Entonces acá sí puedes confirmar lo que sea un mioma pediculado. Muy bien. Y el tipo 8 es aquel que, por ejemplo, es a nivel cervical, ¿no? Cervical. Perfecto, cervical. Entonces, la medición, ya le dije, siempre corte sagital y corte transversal. En el sagital, por ejemplo, acá este es un útero retroverso, acá está el endometrio, Entonces, esta es la cara anterior, de la cara posterior. Entonces tú dices, este es un mioma que está en la cara posterior a nivel central o corporal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si estuviera más acá, poco lateralizado, en este caso sería hacia el lado izquierdo. Entonces, importante describir. Después tenemos que describir la patología miometrial, o sea, cómo es la imágenes internos con respecto, qué distancia hay entre el margen interno, o sea, pegado al endometrio o pegado a la serosa del útero, ¿no? Medimos los márgenes libres internos y los márgenes libres externos, ¿no? Cuánto de la distancia, ¿no? Si tuviéramos una patología, cuánto es la distancia que está más pegado al miometrio y disculpe, al endometrio y cuánto está más pegado a la serosa. Se mide esa distancia, ¿ok? Muy importante. Después tenemos que ver también, aparte de medir cuánto está más pegado a la serosa o está más pegado al endometrio, importante describir la extensión de la lesión, si la extensión de la lesión está mal definida o no está bien definida. Y para eso localizamos, ¿no? ¿No es cierto? Si está, por ejemplo, localizada, está, digamos, focal, ¿no? Menos 50% está en miometrio, o está difusa, no lo podemos definir, y está totalmente difusa, por ejemplo, en una adenomiosis, ¿no? O sea, compromete más del 50% del miometrio, es una patología difusa y eso sería probablemente una adenomiosis, ¿no? Muy importante. Entonces, hay que escribir la lesión, es muy importante, ¿no es cierto? Importante ver cómo es la lesión. Entonces, si esa lesión es homogénea, es heterogénea, cómo son sus bordes, cómo está con respecto a si está cerca al miometrio o está cerca a la serosa. Hay que escribirlo. Obviamente, también hay que medirlo, ¿no? Cuando la lesión no es totalmente homogénea, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos que ver las lesiones uniformes, o sea, si ves, ahora aparte tenemos que ver las características de la ecogenicidad de esa lesión, ¿no? El miometrio. Si esa lesión es, por ejemplo, hipoecogénica, si es hipoecogénica, si es isoecogénica o si es hiperecogénica, ¿no? Tenemos que describir cada una de las lesiones importantes. Y no solamente eso, si eso, como yo decía, es la heterogeneidad, si tiene una ecogenicidad mixta, tienes áreas ecogénicas o tiene áreas quísticas. Eso es fundamentalmente cuando es una patología que no probablemente sea un mioma, porque el mioma normalmente, como ustedes saben, es homogéneo. Es homogéneo. Es muy importante saber que es homogéneo. ¿Ok? Entonces, hay que describir la lesión y obviamente la ecogenicidad, si es hipocogénica, si es isocogénica, hipoecogénica, hiperecogénica o es muy hiperecogénica. ¿Okay? Importante describir las patologías. ¿Okay? Entonces, la otra característica, como son los contornos y de las lesiones, si son redondas, si son ovaladas, o son hipoecogénicas, hiperecogénicas, lobuladas, irregulares. Entonces, en otras palabras, cuando tú tienes una lesión miometrial,
cuando tienes una lesión miometrial, es muy importante describir la lesión. Primero, la localización. Segundo, la relación que hay entre el endometrio y el miometrio. Y después ya las características intrínsecas de esa lesión, que por ejemplo son qué ecogenicidad tiene, cómo son los bordes, es muy importante, y qué ecogenicidad, cómo son los bordes, como le decía, y la relación entre la serosa con respecto al endometrio. ¿Ok? Muy importante. ¿Ok? Entonces, tenemos que describir la lesión importante. Por ejemplo, acá tenemos una lesión, si deja sombra posterior o no. Por ejemplo, acá deberíamos decir que es, qué mioma es, o digamos qué lesión es. Es una lesión, ¿no es cierto? Tipo 5, ¿no es cierto? Es una lesión tipo 5. Muy bien. Como ves, es heterogénea, deja una sombra posterior, los bordes son regulares, ¿no es cierto? Es muy importante la descripción. Entonces escribimos y vemos la relación que hay entre la serosa, que está comprometida la serosa, y por consiguiente debemos medir cuánto mide hacia el endometrio. Entonces tenemos que escribir cada una de estas lesiones. Muy importante la sombra posterior, ¿no? Si deja sombra posterior, o no deja sombra posterior. ¿Ok? Vean ustedes, hay lesiones de diferente índole. Por ejemplo, sombra acústica en abanico. Hay diferentes características y describir si deja reforzamiento posterior, no deja reforzamiento posterior, o sombra acústica o no deja sombra acústica. Muy importante, ¿ok? Después va a haber también que vamos a encontrar quistecitos miometriales, que son lesiones anecogénicas de baja intensidad, puede ser también ecogeneidades mixtas, ¿no es cierto? Podemos ver lesiones. Cuando tenemos bastantes quistecitos, ya estamos sospechando de que también es una característica de la adenomiosis, pero siempre acuérdense ustedes, si usted ve una imagen anecogénica, doctores, siempre si usted ve una imagen anecogénica, siempre póngale Doppler. Y siempre trabajar con PRF2. Si usted pone PRF2 y no se pinta, pues tú recién puedes decir que es un quistecito. Si no se pinta, es un quistecito. Y si tiene múltiples y tiene una asimetría, lo más probable es que sea una adenomiosis, ¿no es cierto? Una adenomiosis, importante escribirla, ¿no? Descripción de diferentes patologías. También puedes utilizar, como le decía, buscar zonas miometrio-endometrio, pero para eso tendrías que evaluarlo con el 3D que lo vamos a aprender posteriormente. ¿Ok? Con respecto al flujo, acuérdense la distribución del flujo, la distribución, como son los vasos, ¿no es cierto? Las espirales, las arcuatas que se ven muy bien, ¿no es cierto? Y tenemos que rodea el flujo, normalmente el útero rodea todo el flujo y vasos que van a la parte central que se dirigen al endometrio. Cuando eso no ocurre, cuidado, estamos hablando, ya no es uniforme esa característica del útero, hay que sospechar que puede haber una patología y de ellas podría ser un sarcoma, ¿no? Importante. Entonces es importante valorar el patrón vascular. Y como yo les decía, cuando tienes un flujo, siempre acuérdense, cuando queremos evaluar el patrón vascular, hacemos tres cosas, ¿no es cierto? Bajamos con una frecuencia más baja, las trabajamos con PRF2 y disminuimos la ganancia del Doppler. Entonces, ¿qué valoramos? Valoramos fundamentalmente la distribución, si son de diferentes direcciones, si hay chance arteriovenosa y obviamente si hay mayor de tres bifurcaciones. ¿Qué es bifurcación? De un vaso sale varios vasos. Entonces hay que valorar todo eso, ¿no es cierto? Igual que el YOTA, igual que el YETA, evalúa fundamentalmente, ¿qué cosa? Evalúa el flujo, ¿no? Scores, ¿no? Le puse score 1, score 2, score 3 y score 4. Importante para diferenciar riesgo de malignidad o no riesgo de malignidad. Pero fundamentalmente aprendan a valorar el mapeo vascular con esas tres características que les he mencionado. Y obviamente podemos tener distribución de todo esto índole, podemos tener distribución de toda esta índole y muy importante valorar todos estos parámetros, ¿ok? Entonces, en la evaluación de miometrio en la práctica clínica es muy importante. ¿Qué cosa tenemos que hacer? La medición uterina, ¿no es cierto? Vamos a ver si hay asimetría en las paredes, cuando hablamos del parénquima, ver la cogenicidad fundamentalmente del miometrio para ver lesiones miometriales, ¿no es cierto? Bien o mal definidas,
el número de lesiones, obviamente, la presencia, si tienen sombra posterior o no, si tienen quistes miometriales, lesiones hiperecogénicas o no ecogénicas, ver la definición fundamentalmente de la parte miometrio-endometrio y ver la vascularización que aparece ustedes va periférica y se meten hacia el endometrio. Es muy importante y ver si hay una alteración, ver qué score tiene, si hay abundante, score 4, poco, medianamente 3, poco, 2 o 1 y ninguna, diré 1 cuando no tienen 1, score 1 es cuando no tienen ningún flujo. ¿Ok? Muy importante. Entonces tenemos que evaluar el miometrio en la práctica general, nos ayuda a un corte sagital, nos ayudaría, el corte transversal también y obviamente el otro corte que nos faltaría, el corte coronal. Si existe una lesión, ¿no es cierto? Hay que hacer un corte uterino incluyendo la lesión para ver dónde está. Imágenes, hay poner las características intrínsecas de la lesión, si, los bordes, la cogenicidad, si deja sombra posterior o no deja sombra posterior, para arriba malignidad. Y acá es importante utilizar el Doppler. Y si tienen la oportunidad de utilizar el 3D, mucho mejor. ¿Ok? Vean ustedes, hallazgos ecográficos asociados a diferentes patologías, ¿no es cierto? Engrosamiento asimétrico de las paredes miometriales. Estamos pensando en una adenomiosis, quistes miometriales también, pensamos en adenomiosis, islotes hiperecogénicos, sombra en abanico, línea y perfusión subendometrial, ver vacuolaciones translesionales, ver las zonas miometrio-endometrio irregular o la zona interrumpida que puede ser un cáncer. ¿Ok? Entonces vean ustedes hallazgos ecográficos asociados a diferentes patologías que podemos asociarnos a todo esto. ¿Ok? Muy importante. Y usted ya en forma, digamos, diferenciados, el diagnóstico miometro es diferenciar entre lo que es un mioma y adenomiosis. Son muchas características que lo van a tener, pero vamos a verlo en las siguientes clases. Vamos a ver lo importante que se acuerden ustedes que el miometro lo que se altera es cuando hay una adenomiosis. Tienes tres posibilidades, o es una adenomiosis, o es una miomatosis o es un sarcoma. Sarcoma, abundante flujo característico. Mioma, flujo periférico. La adenomiosis, flujo disperso con asimetría de las cavidades miometriales. También vas a presentar, ¿qué cosa? Vas a presentar quistecitos miometriales, ¿no es cierto? Y otras características que lo vamos a ver posteriormente. ¿Ok? Y con respecto al sarcoma, importante para diagnosticar cáncer, fundamentalmente de la parte miometrial, que el cáncer es maldito, el sarcoma, porque realmente no responde a la quimioterapia, fundamentalmente tiene abundante flujo. El que una vez ha visto un sarcoma, pues nunca se olvida. Lo vamos a ver en las partes patologías, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, el flujo es muy abundante. Un sarcoma, todo se pinta, todo es irregular, el mapeo vascular es importante. Vean ustedes acá, los flujos se van a diferente dirección. ¿Qué más tiene? Que diferente dirección, caótico, ¿no es cierto? La presencia de chance, utilizamos el Doppler y la bifurcación de un vaso. Miren cómo nace otros vasos, ¿no? Acá uno, otro vaso, y entonces podemos diferenciar en diferentes direcciones. Entonces, ¿qué tenemos en conclusión? En conclusión, tenemos que hay que valorar las lesiones miometriales. Algunos términos propuestos han sido evaluados en estudios clínicos prospectivos. Se requiere más estudio, obviamente, pero es muy importante manejar estas patologías. Y para visualizar la zona miometrio-endometrio se utiliza el 3D. ¿Ok? Muy importante valorar también, importante, valorar también valorar también los puntos de investigación, importante para hacer los puntos de investigación, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Valorar, por ejemplo, relación con sangrado, importante para ver si hay úteros anómalos, dolor pélvico, infertilidad y resultados reproductivos. En otras palabras, cuando nosotros queremos evaluar, ¿no es cierto? Estas patologías muy importantes, tenemos que dar en cuenta, tenemos que tenernos en cuenta que cuando queremos ver el miometrio primero tenemos que ver si normalmente el miometrio en el útero es homogéneo. Si hay una patología, hay que ver fundamentalmente de qué índole es. Fundamentalmente tres patologías: miomatosis, adenomiosis y fundamentalmente sarcoma. Pero el sarcoma característico es el flujo, ahí sí es muy importante. El mioma es homogéneo y tiene flujo periférico, y la adenomiosis tiene toda la característica de asimetría,
tiene toda la característica de simetría, pérdida de la zona miometro, endometro. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Espero que les haya gustado esta clase. Es un poquito larga, pero creo que es de mucho provecho. ¿Ok? Muchísimas gracias.